Hola jóvenes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que podamos seguir trabajando, ¿cierto? Desde la casa y vamos a continuar con todo lo que es el trabajo de los proyectos medioambientales para realizar al interior del hogar. Ya vamos a trabajar con el objetivo de trabajo número 4 y vamos a comenzar, ¿cierto?, a evaluar los pros y los contras de proyectos medioambientales. En la actividad correspondiente a esta semana vamos a observar lo que es un compost en casa. Como les comentaba, el objetivo de la actividad número 4 se enfoca principalmente en que ustedes sean capaces de comunicar propuestas de soluciones para reducir los efectos perjudiciales, ¿cierto? Proyectándose a posibles escenarios de cambio e impactos positivos, ¿cierto? Además, vamos a considerar diferentes tipos de objetivos teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas tanto de cuidado y de seguridad. Ya nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el cuidado del medio ambiente, así como lo hemos estado observando en las actividades de las semanas anteriores. La actividad correspondiente para esta semana es que ustedes puedan comprender las ventajas y los beneficios de realizar un compost en sus casas. Van a analizar en sus cuadernos si es posible realizar este proyecto al interior de su hogar y además definir todas las ventajas posibles y describir, ¿cierto?, las desventajas o los problemas que pueden surgir de manera personal. Además, vamos a comenzar a crear, ¿cierto?, nuestro compost casero reutilizando y reciclando materiales existentes en el hogar. Como habíamos comentado en las clases anteriores, ¿cierto?, que el cuidado del medio ambiente cada vez es más imprescindible en nuestro estilo de vida, ya que se hace necesario comenzar a generar conciencia, tanto social, pero en este caso vamos a comenzar por nuestros hogares, ¿ya? Entonces vamos a definir o comenzar con un proyecto que podemos realizar en nuestros hogares y que además nos va a servir y nos va a generar múltiples beneficios a futuro. Ya, como ustedes saben, un proyecto igual consta de distintas etapas o fases y además es algo que se realiza en un corto plazo. Esto no significa de una semana a otra, sino que durante un año. Ya, es por eso que vamos a ir haciendo también registros mediante fotografías, tomando apuntes en sus cuadernos, etcétera. Para realizar o hacer el compost casero, esta es una actividad ideal para poder realizarla con toda la familia, además de ser una forma perfecta para acercarnos tanto a la naturaleza y la importancia del cuidado y del respeto del medio ambiente, nos ayuda a transmitir valores de consumo responsable y acercarnos de cierta manera al reciclaje, ¿ya? Vamos a preparar nuestro propio compost casero y esto nos va a traer múltiples recompensas, desde poder hacer crecer frutas y verduras, ¿cierto?, con el sabor característico de estas. Vamos a poder de cierta manera eliminar un poco los fertilizantes en nuestros alimentos, ¿ya? Además, nos va a permitir realizar más adelante un huerto urbano en el interior de nuestros hogares y de esta manera obtener productos ecológicos de gran calidad. Preparar nuestro compost casero no tiene tantas dificultades, pero sí hay que tener en claro las tres ideas más importantes antes de comenzar, ¿ya? Como ustedes pueden observar en la imagen, comprendemos que nosotros nos alimentamos, ¿cierto?, tanto de frutas, verduras, como de otros alimentos procesados. En este sentido, vamos a comenzar a reutilizar, ¿ya?, o a
desechar, ¿cierto? Todos los restos de productos orgánicos y los vamos a ir almacenando en nuestra compostera. Esto nos va a generar una tierra mucho más fértil para luego nosotros poder crear nuestro huerto urbano. Primero, o como primer punto importante para comenzar con esto, necesitamos crear un compostador, ¿ya? Eh, Al observar estas imágenes, yo creo que ustedes ya se pueden imaginar, ¿cierto?, de qué trata el compostador. Es más bien un sistema de almacenaje en donde vamos a ir tirando todos los desechos orgánicos, ¿ya? Hasta que se genere la descomposición dentro de estos para poder tener tierra fértil o tierra de hoja, ¿ya? Donde podremos hacer nuestro compost casero. La idea es que podamos buscar un recipiente que sea adecuado para ir añadiendo la materia prima que poco a poco se va a transformar en compost. Este recipiente lo podemos comprar, pero es mucho mejor, ¿cierto?, que nosotros podamos construir nuestro propio compostera reciclando algunos elementos al interior del hogar. Esto nos va a permitir darle una segunda vida a estos objetos que ya hayan cumplido con su función principal, ¿cierto? Como por ejemplo tiestos o recipientes viejos, pallets de madera, cajas de fruta de madera, tenemos cajas incluso de bebida o jabas, tenemos cajas plásticas, recipientes que sean metálicos, etcétera. Distintos tipos de recipientes nos van a servir para poder hacer nuestro compostador. ¿Cómo vamos a ir alimentando, cierto, nuestro compost? Se realiza mediante una mezcla, cierto, de distintos tipos de materia prima. Estas materias primas son más bien desechos orgánicos como cáscaras de huevo, restos de frutas y de verduras, ramas, hojas, ¿cierto? Paja o distintos tipos de hierbas, da lo mismo si están húmedas o secas. Podemos incluso ir echando los restos de café o de té, ¿cierto? Porque la clave está en que se combinen los distintos minerales y los distintos compuestos de nuestros elementos orgánicos, tanto el azúcar mediante la celulosa con el nitrógeno de los diferentes desechos orgánicos, ¿cierto? Con el fin de poder preparar un abono orgánico llamado de otra manera el compost casero. Si ustedes se dan cuenta en las imágenes, se obtiene una tierra bastante fértil, que es súper fácil de trabajar, ¿cierto? Mediante la descomposición de esta materia orgánica o de estos elementos de desecho, ¿ya? Y si pueden observar en la parte derecha de esta diapositiva, ustedes pueden ver que el compost se divide en diferentes etapas o en diferentes ¿cómo se llama? Partes de materiales. Podemos hacer una base con arena o con tierra, agregando hojas, ¿cierto? Residuos del jardín a lo mejor, hojas a lo mejor que algún vecino tiene en sus casas. Vamos a ir agregando los restos de las verduras o los desechos que nosotros tenemos en el interior de nuestros hogares. Podemos agregar además las hojas de nuestro jardín, si es que jardineamos, ¿cierto? Etcétera. Y vamos a ir mezclando por capas estas cosas para que vamos aprovechando lo que es la descomposición y además todos los líquidos que van bajando. Una de las principales complicaciones o el riesgo más importante al momento de preparar nuestro compost casero es que los desechos se pudran y no podamos conseguir una tierra fértil, sino más bien va a ser una masa pestilente, ¿cierto? Un poco asquerosita. Para evitar ese riesgo es necesario ir intercalando las capas de los distintos desechos. Pueden ser los desechos más bien húmedos, que serían los
eh, elementos de la cocina, de nuestros hogares, ir mezclándolo con capas de hojas secas que se van cayendo de los árboles, ¿cierto? Y periódicamente vamos a ir aireando nuestro compost o revolviéndolo para que así podamos ir generando un poco de movimiento y que no se nos genere un estado de pudrición. ¿Con qué elementos, cierto? O qué cosas nosotros podemos agregar a nuestro compost? Podemos incluir restos de hongos o de champiñones que vayamos encontrando, raíces, tallos de plantas, hojas secas, cualquier resto de fruta o de verdura. Podemos utilizar incluso cuescos de distintos elementos, incluso agregar el barrido del suelo teniendo pelos, restos de o residuos de polvo, de basura. La idea es no agregar plásticos porque nosotros vamos a utilizar después esta tierra para poder plantar. Pero sí el cabello nos sirve también porque se degrada. Ya podemos agregar restos de maderas como cubiertos a veces de madera, cepillos de bambú, etcétera, granos de café, bolsas de té, algunos residuos que sean biodegradables, ya restos de flores. Quizás incluso vamos a poder incluir en nuestro compost cartón o papel, ¿cierto? Que no tenga aleación o que no esté mezclado con el plástico. La idea es que sea solo cartón, en caso de que ustedes, no sé, consuman a lo mejor una pizza o tengan cartón de embalaje, etcétera. También lo pueden picar y agregar en la capa de elementos secos, ¿ya? El primer paso, que es donde nosotros nos vamos a enfocar en esta actividad, ¿cierto? Es crear la compostera. Sabíamos que este es el recipiente en donde nosotros vamos a depositar todos nuestros residuos orgánicos. Puede ser una caja de madera, ¿cierto? O una base de tablas. Podemos utilizar una jardinera vieja. Lo importante es que este esté en contacto con el piso, si es que ustedes tienen un patio con tierra, ¿cierto? Ya para que así los organismos o los microorganismos de la naturaleza pueden entrar en contacto con los restos en descomposición. Ya, esto nos va a ayudar a generar humus, que es como el desecho o el guano de los gusanos o de las distintas larvas que van apareciendo. ¿Ya? Si ustedes, por el contrario, viven en un departamento o en un espacio donde no tengan tanto patio, ¿cierto? La idea es que puedan apilar al menos 3 recipientes, ¿ya? En uno van a ir introduciendo todos los restos orgánicos más bien fértiles. Después vamos a agregar en el primero, ¿cierto? Una capa con tierra, ramas, pajitas, ¿cierto? Para que evitar que éste esté en contacto con el piso directo. Y vamos a tener que hacer algunos agujeros para generar un sistema de ventilación y así evitar la descomposición. Entonces, nosotros nos enfocamos esta semana principalmente en tratar de conseguir algún recipiente para poder comenzar a hacer nuestro compost. ¿Ya? Aquí hay un breve esquema o un dibujo de lo que son las distintas bandejas. Se utilizan idealmente 3 bandejas. En la bandeja superior es cuando, a ver, vamos a partir de abajo mejor. La bandeja inferior se encarga de recoger el humus, lo que habíamos hablado, los desechos de las lombrices, que caen de las bandejas que están más arriba o de las bandejas superiores. Este es un fertilizante líquido que es bastante bueno para las plantas, ¿ya? La idea es que en este sector no tengamos lombrices, sino que solamente la recolección de los líquidos percolados o de los distintos residuos que van cayendo de las bandejas superiores. En la bandeja intermedia es la primera bandeja que utilizamos, ¿cierto? Cuando está llena. Cuando está llena nosotros ponemos la bandeja encima,
¿cierto? Y vamos agregando algunas lombrices que podamos encontrar en nuestro patio para que ellas se encarguen de descomponer mucho más rápido los distintos residuos orgánicos, ¿ya? Y en la bandeja superior es cuando está llena, ¿cierto? La bandeja intermedia, volvemos a crear un lecho para que las lombrices comiencen nuevamente con este proceso, ¿cierto? De descomposición. Y en la bandeja que está en la parte más alta es donde se comienza con el proceso del compostaje, o sea, en donde nosotros vamos agregando todos los residuos orgánicos, las distintas capas, ¿cierto? Y a medida que va generándose la descomposición, va bajando a la bandeja que está en el plano intermedio. En esta bandeja intermedia, nosotros ya vamos a obtener lo que es la tierra, ¿cierto? Y de ahí vamos a poder ir sacando para mezclar y quizás más adelante realizar nuestro huerto urbano. Recuerden que este es un proceso bastante largo, así que no se desanimen, por eso vamos a comenzar, ¿cierto? Con la primera etapa de poder crear primero nuestra compostera. Recordamos, el objetivo de esta actividad era comunicar propuestas de soluciones para reducir los efectos perjudiciales en el medio ambiente y nos vamos a ir proyectando a los posibles escenarios de cambio y los impactos que tendremos con este proyecto, ¿ya? La actividad en sí es que ustedes puedan comprender mediante lo que observaron en este video las ventajas y los beneficios de realizar su compost. Y además van a analizar en sus cuadernos si es que es posible o es viable realizar este proyecto en sus hogares. Cada uno tiene una realidad totalmente distinta, así que vamos a ir haciéndolo de manera más bien personal. Van a poder definir todas las ventajas, ¿cierto? Que nos permite crear un compost casero. Vamos a describir o escribir a lo mejor las desventajas posibles o los problemas que pueden surgir en este proyecto y vamos a buscar el recipiente para poder crear nuestro propio compostera. Ya vamos a reutilizar o reciclar algún recipiente que ustedes tengan en su hogar. En caso de que cuenten con pallets y tengan espacio suficiente, sería bastante bueno que pudiésemos realizar en uno de esos nuestra compostera. Espero que les guste la actividad, niños, y nos vemos en un próximo video.